Amén. Vamos a postrarnos de rodillas para invocar la presencia de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu bendito nombre. Padre eterno, estamos aquí delante de ti, pidiendo tu presencia a través de tu Santo Espíritu. Que tu Espíritu Santo nos hable al abrir tu palabra. Queremos pedir una bendición especial, que tú bendigas a tu siervo, el pastor Gambetta. Que todo lo que él hable esta noche, Señor, sea dirigido por tu Espíritu Santo. Que cada persona que hemos de escuchar, los que estamos aquí presentes y los que están por la televisión, por el internet y todo aquel por el medio de comunicación que nos esté siguiendo, queremos que tu bendición hasta donde estén los alcance, Padre eterno. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Limpia nuestra mente y nuestro corazón de toda inmundicia y pon tu Espíritu Santo en cada corazón presente. Danos humildad, danos ese deseo de seguir, como dice el himno, ser puros en todo. Padre, solamente por tu medio de tu Santo Espíritu lo podemos lograr. Danos ese deseo de seguir hablando y practicando y compartiendo de tu palabra. Bendice a tu siervo y que esta noche podamos salir llenos de tu palabra. Lo pedimos y lo rogamos en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, hoy le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se han hecho presentes y todos aquellos que nos están siguiendo por el canal, y le damos la bienvenida a nuestro querido pastor, evangelista internacional, con nosotros aquí en la Gran Carpa desde Perris, California, y para él es el tiempo. Muchas gracias. Es un gozo saludarles nuevamente y poder estar juntos para abrir el santo libro de Dios. Estamos en medio de una semana sumamente importante. Estamos viendo cuáles son las bases, los fundamentos de la fe cristiana, de la fe adventista. Y estudiamos ya los cimientos de esa fe y ahora estamos viendo las 7 columnas que mantienen el edificio de la fe. La Escritura nos dice que Jesucristo es el todo para nosotros. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1, nos dice en el versículo 30. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que Cristo nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Alabado sea su nombre. Si Cristo es la sabiduría de Dios y Él es la cabeza de su iglesia, Él es la piedra angular del edificio, entonces Él también es el constructor de su casa, de su iglesia. En el libro de Proverbios, en el capítulo 9 y en el versículo 1, Proverbios capítulo 9 y versículo 1, dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y acabamos de leer que Jesucristo es la sabiduría. Así que Él es el constructor de su iglesia. Y Él construyó su iglesia
con 7 columnas principales. Y nosotros estudiamos ya 2 de esas 7 columnas. Primero vimos el sábado el fundamento de la iglesia, sobre lo cual está edificada la iglesia del Señor. Los 12 fundamentos que tiene el templo de Dios. Y luego entonces vimos la piedra angular de ese edificio que el Señor ha levantado, y estudiamos el domingo la primera columna, que fue el santuario en el cielo. Así como Dios tiene una iglesia en esta tierra, así es de cierto que Él tiene un templo en el cielo. Y el templo en el cielo es el centro de operaciones para el plan de redención. Está bien, lo voy a poner aquí entonces. Es que tengo que forzarme mucho la voz, si lo pueden subir un poquito. Gracias. ¿Ya no da? Estaba dando problemas anoche, sí. Muchas gracias, así no tengo que forzarme tanto la voz. Gracias. Muy bien. Vimos que así como Dios tiene una iglesia en esta tierra, y nosotros somos el templo del Dios viviente, Él también tiene un templo en el cielo, en el cual se opera la redención de la raza humana. Todo sucede en el ministerio de Cristo, en el santuario celestial. Y vimos que ese templo de Dios es un templo real, no hecho por las manos del hombre, pero construido por Dios en el cielo. Y que ese templo tiene un lugar santo y un lugar santísimo. Vimos que desde que Cristo ascendió al cielo, Él fue ungido para ser sumo sacerdote y para oficiar en ese templo. Y desde que Él ascendió al cielo hasta el año 1844, estuvo oficiando en el primer recinto del templo celestial, que se llama el lugar santo. Y desde 1844 en adelante entró detrás del velo en el segundo recinto, que se llama el lugar santísimo, para hacer la obra final de juicio antes de venir a dar su recompensa a cada uno según sea su obra. Cuando termine esta obra de juicio, Él entonces vendrá a dar su recompensa, a unos vida eterna y a otros castigo y destrucción. Eso será en su segunda venida. Entonces, el primer hito o la primera columna del templo de Dios, de su iglesia en esta tierra, de su verdad, es que hay un templo en el cielo y que Cristo es el sacerdote de ese templo celestial. Que así se realiza el plan de redención. Pero para recibir el perdón de los pecados tenemos que venir directamente a Cristo, quien ya ofreció su vida y su sangre por nosotros. Aprendimos también que la iglesia que Cristo fundó, con el tiempo se apartó de la verdad, tal como estaba profetizado, apostató. Y el hombre de pecado, el hijo de perdición, se sentó en el templo de Dios en su iglesia, haciéndose pasar como si fuera Dios. Este hombre de pecado, hijo de perdición, que se le llama también en la Biblia el anticristo, porque se hace como si fuera Cristo, dice que tiene el poder para perdonar los pecados y ha establecido un sistema de sacerdocio humano, donde seres humanos ministran y reciben confesiones y perdonan los pecados a los pecadores, siendo ellos mismos pecadores. La Biblia nos dice
que no tenemos necesidad de ir con un hombre a confesar nuestros pecados, que podemos ir directamente a nuestro sacerdote en el cielo y Él escucha nuestra confesión y nos perdona de toda maldad. El segundo pilar o columna de la fe es la obra de Cristo en el lugar santísimo desde 1844 en adelante, y aprendimos anoche que esa obra se llama la purificación del santuario. También se le llama el juicio investigador. Y esa es la obra que Cristo está realizando ahora. Así como el sacerdote aquí en la tierra, en el templo terrenal, que era una figura o sombra o modelo del santuario celestial, así como el sumo sacerdote entraba el día de expiación en el lugar santísimo detrás del velo, así Cristo entró en ese día de expiación antitípico, según la profecía de Daniel 8:14, en el lugar santísimo para hacer la obra final de juicio en preparación para su segunda venida. Hoy vamos a ver el tercer pilar o la tercera columna de la fe. Y la tercera columna es el mensaje de los tres ángeles. Cuando Cristo pasa al lugar santísimo y comienza su obra especial, Él tiene que dejarle saber al mundo esa obra que Él está realizando justo antes de su venida, la obra del juicio. Y por eso Él levanta un pueblo en esta tierra que proclame la hora del juicio de Dios y que anuncie el último mensaje de llamado al arrepentimiento antes que Cristo termine la obra expiatoria en el lugar santísimo. Ese movimiento, ese pueblo, está representado en el libro de Apocalipsis por tres ángeles. Un ángel es un mensajero, y la Biblia nos dice que los ángeles son los mensajeros de Dios que llevan el mensaje. Así en Apocalipsis capítulo 14, Juan vio tres ángeles que atravesaban el cielo. Vamos a leerlo. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante. Dice el apóstol Juan: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Noten que este mensaje es un mensaje global, universal. Tiene que alcanzar a todas las naciones de la tierra, a toda tribu, a todo pueblo. Es un mensaje universal. Y dice que es proclamado a los habitantes de toda la tierra. Y ese ángel es el mensaje, representa el mensaje. El ángel es un símbolo, porque el libro de Apocalipsis está escrito en símbolos, está escrito con figuras proféticas. Así como una bestia representa un poder político, así como una mujer representa una iglesia, así un ángel representa un mensaje que Dios envía para los moradores de la tierra. ¿Y qué dice el mensaje del primer ángel? Versículo 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Primero voy a leer los tres mensajes y luego nos vamos a detener a ver su significado. Otro ángel, versículo 8, le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Versículo 9.
Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz. Noten que le llama el tercer ángel. Lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y el versículo que sigue, dice Juan: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Si ustedes notan, inmediatamente después que Juan vio 3 ángeles volar por en medio del cielo con esos 3 solemnes mensajes, él dice: y miré. Él vio primero un ángel, luego otro ángel y luego un tercero. Y luego dice: y miré, y vi detrás de los 3 ángeles una nube blanca. Y en la nube venía sentado el Hijo del Hombre, traía una hoz en la mano y venía a recoger la cosecha de la tierra. La cosecha, la siega final, es la venida del Señor Jesús. Y Él va a venir a recoger a sus hijos para llevarnos con Él al granero de Dios. Quiere decir que estos 3 ángeles representan el último llamado de Dios, el último mensaje de Dios para el planeta Tierra. Después de esto, lo que viene es la venida de Cristo. No hay otro mensaje. Ahora, estos 3 ángeles comienzan a proclamar su mensaje uno tras el otro, y se va uniendo el uno al otro, y luego Dios manda un poder especial al mensaje del tercer ángel, y manda otro ángel para darle fuerza a ese poder, a ese mensaje, que es el cuarto ángel. Pero no trae un mensaje nuevo, es el mismo mensaje anterior, solo que le da fuerza y poder a este mensaje. Por eso, después del mensaje de los 3 ángeles, no hay un nuevo mensaje, es el último llamado de Dios al planeta Tierra, al arrepentimiento, a prepararse para la venida del Señor. Vamos ahora a estudiar qué contienen estos 3 mensajes. El primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que el primer ángel anuncia que ha llegado la hora del juicio de Dios y llama a todos los habitantes de la tierra a temer a Dios y a darle a Él la gloria. Temer a Dios significa respetarle, no es tenerle miedo. Temer a Dios quiere decir tener reverencia, respeto, tener amor que se manifiesta en la obediencia. Repito, temer a Dios es tener respeto
respeto, reverencia y amor a Dios que se manifiesta en la obediencia. Porque Cristo dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Yo no puedo decir que amo a Dios si no guardo sus mandamientos. Y este mensaje llama a todos los seres humanos a temer a Dios y a guardar sus mandamientos, porque ha llegado la hora del juicio de Dios. Y es justamente por esa ley que vamos a ser juzgados. Por eso el mensaje es tan urgente. Temed a Dios, dadle gloria a Él, porque su juicio ha llegado. Vamos a ser juzgados por esa ley. Y el primer ángel termina diciendo, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Esta última frase es una cita de la ley de Dios. Está citando palabra por palabra una porción de la ley de Dios, llamando la atención al pueblo hacia el arca del pacto. ¿Se acuerdan ustedes que vimos que en el lugar santísimo donde ahora Cristo está desde 1844, está el arca del pacto? Y dentro del arca del pacto están los mandamientos de Dios. Pero el ángel, el primer ángel, cita uno de esos mandamientos. ¿Cuál mandamiento está citando cuando dice, adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay? Exactamente, es el cuarto mandamiento. Vamos a buscarlo en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Dice el versículo 8 al 11. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Noten la cita. Está tomada de este mandamiento donde dice, adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. De aquí está tomado esa proclama del mensaje del primer ángel. O sea que el primer ángel está llamando atención hacia la ley de Dios. Dice, teman a Dios, obedézcanle, denle la gloria a Él porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren a Dios, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La adoración se manifiesta en la Biblia según como Dios mandó que lo adoremos, no como el hombre dice que le adoremos. El hombre busca hacer una religión a su manera, a su conveniencia, pero Dios dejó establecido en su palabra cuáles son las normas para adorarle a Él. Y Él nos manda a adorarle en el santo sábado. Ese es el día de reposo, el día santificado. Desde la misma creación del mundo, noten que el cuarto mandamiento dice que debemos guardar el sábado porque Dios hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo día. Él lo bendijo y lo santificó. ¿Saben ustedes que esto viene desde la primera hoja de la Biblia? Cuando usted lee el relato de la creación del mundo, cómo Dios fue haciendo día por día y fue creando, termina la creación en el 6º día, creando los animales, a Adán y finalmente a Eva. Y al final del 6º día, dice la Biblia, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera.
Estoy en Génesis capítulo 1 y versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Pero miren lo que sigue. Capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, todo lo que hay en ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Estos son los orígenes de esta tierra, de este planeta. De allí es donde nosotros venimos. Y desde el mismo origen de la creación de este mundo, Dios estableció el sábado como día de reposo y día de adoración. Por eso le llama santo. Dice que Dios santificó el sábado. Santificar quiere decir apartarlo para Dios. Declararlo santo quiere decir, esto ahora se va a dedicar para mí, dice el Señor. Y lo repite el profeta Isaías. En Isaías, en el capítulo 58, Isaías 58, dice el versículo 13. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, ¿quién es el que está hablando? En el versículo que sigue dice, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El Señor le llama al sábado, Él dice, mi día santo. ¿Qué quiere decir esto de si retrajeres del sábado tu pie? Ok, y eso lo explica en las frases que siguen, ¿verdad? De hacer tu voluntad en mi día santo. Pero ¿qué es si retrajeres del sábado tu pie? ¿Qué significa retraer el pie? Muy bien, muy bien, muy bien. Cuando yo voy a poner el pie y lo retraigo, es que no voy a pisotearlo. En otras palabras, si no pisoteares el sábado, si retrajeres del sábado tu pie, o sea, no sigas pisoteándolo, no sigas transgrediéndolo. Retrae tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, dice el Señor. Así que el mensaje del primer ángel es muy directo. Llama a los habitantes de toda la tierra a volver a la adoración al Dios creador de los cielos y de la tierra, guardando su santo sábado, que es la señal de que Él es el Dios creador. Cuán importante para esta época era este mensaje, ¿verdad? Miren, no es casualidad
que en el mismo año que se proclama el mensaje del primer ángel por primera vez, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. En el año 1844, un hijo de un ministro anglicano, hijo de un pastor, publicó el libro que iba a cambiar la historia de la humanidad para lo malo. Este hijo de un pastor anglicano de Inglaterra se llamaba, y si les digo el nombre, ya ustedes saben de quién estoy hablando y qué fue lo que él hizo. Se llamaba Carlos Darwin. En inglés, Charles Darwin. Y Carlos Darwin fue el que publicó el libro El origen de las especies. ¿Y qué decía en ese libro? Que el originador no fue Dios, el creador, ni que no lo hizo en 6 días a la creación del mundo y reposó en el 7º día, sino que el mundo había llegado a la existencia no por un Dios creador, sino a través de un proceso evolutivo de selección del más fuerte. La evolución tuvo su origen en ese libro, El origen de las especies, de Carlos Darwin. El mismo año, 1844, se publica este libro. Y este libro va a tener una influencia tan grande en el mundo que hoy en día el 90% de la población mundial cree que esta tierra vino de un proceso evolutivo a lo largo de millones y millones de años, y no acepta el mundo entero que realmente somos fruto de la mano de Dios y que este mundo fue creado por Dios en 6 días. No vino a través de millones y millones de años, según el proceso evolutivo. Por eso este mensaje de los 3 ángeles tiene tanta importancia para ahora, porque Dios sabía que esto iba a venir a este mundo. Y fíjense que hoy en día hasta nuestros hijos en las escuelas, desde niños les enseñan la evolución. Les enseñan que todo esto comenzó de una gran explosión, the Big Bang, la gran explosión. Y que de ahí salieron los mundos y salieron los sistemas solares y las galaxias y las estrellas y todo. Una gran explosión en el universo y de ahí vino todo. Y la vida, pues millones de años después, en algo por ahí que se dio, en una ameba, en algo que quedó allí, se dieron las circunstancias y comenzó la vida así espontáneamente. Se necesita más fe para creer en eso que para creer en lo que dice la palabra de Dios. Diga, hermano, al final vamos a tener oportunidad para preguntas. Sí, lo que pasa, hermano, es que estamos en televisión y si usted quiere hacer un comentario, tiene que venir aquí a hacerlo, porque si no, la gente no escucha nada de lo que estamos diciendo. Así que acérquese aquí, por favor. Pastor, esto es sumamente medular para ilustrar cómo se nos ha engañado a ojos vistas con una teoría, la teoría evolucionista. Solamente nadie nos ponemos a analizar que solamente es una teoría. Una teoría es una verdad que tiene que ser demostrada. Y hasta este momento, hasta el día de hoy, no está probado que un animal terrestre se convirtió en un animal acuático. Desde que yo tengo uso de razón, el pollo y la gallina siempre la he conocido como gallina. El chango yo lo he conocido siempre como chango. No, y una jirafa siempre ha sido jirafa. Así es de que es muy peligroso cuando uno no analiza la teoría de la evolución, que es meramente eso, pastor. Pero muchas gracias por advertirnos acerca de los peligros engañadores. Gracias.
Efectivamente, el apóstol Pablo nos amonesta sobre esto y nos dice que las cosas de Dios, aunque no hemos visto a Dios, porque los evolucionistas dicen, bueno, pero también la creación es una teoría de que Dios creó, porque nadie estuvo ahí para verlo y nadie ha visto a Dios. ¿Cómo ustedes pueden demostrar que eso fue así? Tampoco hay una demostración, pero por eso yo decía que se requiere más fe para creer en la teoría de la evolución que en lo que la palabra de Dios dice que fue la creación. Porque la creación nos dice que hubo un diseño y nosotros vemos en el universo que todo tiene un orden, tiene un propósito. Hay diseño en todo lo que vemos y eso nos habla de una mente superior que lo creó, que lo planificó, que le dio propósito. Cada cosa tiene un propósito en la creación. El apóstol Pablo nos dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Estamos en Romanos capítulo 1 y versículo 20. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa para negar a Dios, porque podemos ver que hay un Dios al ver las cosas creadas. Todo lo que nos rodea, tanto debajo de un microscopio, el microuniverso, como el macrouniverso, el espacio estelar donde están los astros, las galaxias. ¿Cómo podemos explicar eso? Y luego, si ponemos un microscopio y vemos los detalles de cada célula, todo tiene un propósito de ser, tiene un sistema, tiene vida, tiene designio. Y todo eso nos habla de que hay un Dios creador. Sigue diciendo, pero habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron como a Dios. Por eso el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria. Pero aquí dice, no le quisieron glorificar como a Dios. No le dieron gloria, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Mire qué claro que está describiendo esto aquí. En sus propios razonamientos se quisieron hacer muy sabios. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre se quiso hacer tan sabio para hacer a un lado a Dios. Porque el problema en todo esto es dejar de lado a Dios. Porque si hay un Dios que creó todo, entonces hay un Dios que nos va a pedir cuentas. Va a haber un juicio y tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho. Pero si yo creo que todo esto vino de la nada, así de una explosión, entonces si no hay un Dios, no tengo que dar cuentas a ese Dios. Por eso dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre fue hecho a la imagen de Dios, pero el hombre, creyéndose a ser muy sabio, se hizo tonto, se hizo necio, porque cambió la gloria de Dios. Nosotros somos su imagen y semejanza, en semejanza de aves, de cuadrúpedos, de chango y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Claro, si venimos de los animales, pues entonces tenemos pasiones
como los animales y nos comportamos como los animales. Y simplemente, en lugar de llamarle a lo malo pecado, ahora se le llama rezago. Rezago, eso lo heredamos de nuestros antepasados, por eso nos comportamos como animales, por eso el macho quiere tener muchas hembras, porque viene de los animales, igual que los animales. Y así Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ese es el resultado de haber hecho a un lado a Dios, de no tener a Dios en cuenta. Queriendo hacerse sabios, se hicieron imbéciles, se hicieron necios, y su corazón fue endurecido y entenebrecido. Por eso el mensaje del primer ángel es tan importante en esta época del mundo, cuando el mundo entero ha hecho a un lado a Dios, no quieren saber de Dios. No, si venimos de un proceso evolutivo, pero Dios dice: ha llegado la hora de su juicio. Y por eso el mensaje del primer ángel es tan candente, es tan importante que se ha proclamado en esta hora. Estamos viviendo en la hora del juicio de Dios y Dios va a pedir cuentas y cada ser humano va a tener que dar cuenta a Dios. Así lo expresa el apóstol Pablo allí mismo en la epístola a los Romanos, en el capítulo, esto es Romanos capítulo 14, dice el versículo 12. Vamos a leer desde el 10. Pero tú, versículo 10 de Romanos 14, ¿por qué juzgas a tu hermano y tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Nos guste o no nos guste, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a tener que dar cuentas individualmente de lo que hemos hecho. Y no valdrá entonces la excusa: yo pensé que no había Dios. Porque todo el mundo va a reconocer y toda lengua confesará que hay un Dios y toda rodilla se postrará reconociendo la soberanía de Dios. Pero para algunos va a ser demasiado tarde, porque no escucharon el mensaje: temed a Dios y dadle a Él gloria, adorad al Creador. Miren, el sábado es la señal de que hay un Dios creador. Cada vez que nosotros guardamos el sábado, estamos diciendo: yo creo que Dios creó el mundo en 6 días y reposó el 7º día. En contra de toda esta era de ateísmo y de evolución, los que guardamos el sábado estamos diciendo: yo creo en un Dios creador. Yo creo que Dios creó el mundo en 6 días y reposó el 7º día. Vamos ahora al mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo a gran voz: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, el mensaje del segundo ángel es un mensaje que anuncia la caída ¿de qué? De Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? Vayamos a la palabra en sí. Babilonia es el nombre ¿de qué? De una ciudad, capital del imperio babilónico. Babilonia, capital del imperio babilónico.
Pero resulta que la ciudad de Babilonia cayó en manos de los medos y de los persas 537 años antes de que Cristo naciera en este mundo. Sí. Del 539 al 537 fue la toma de Babilonia. Y terminó cayendo en manos de los medos y los persas. Entonces, ¿cómo Dios manda en esta época, justo antes de la venida de Cristo, un mensaje que venga a anunciar noticias que ya son viejas? 500 años antes de que Cristo naciera, y ahora estamos en el 2000 después de Cristo. Esta es una noticia que tiene 2500 años de vieja. ¿Cómo Dios va a mandar un ángel a recorrer toda la tierra y anunciar: cayó Babilonia, cayó Babilonia? Si Babilonia cayó hace 2500 años atrás. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros hoy en día? Nuevamente, el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos, es un libro de profecía, y tenemos que entender los lenguajes proféticos para poder entender el mensaje. ¿Qué simboliza Babilonia? Es el nombre de una ciudad, pero también es el nombre de una mujer. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Que decía Apocalipsis 14:8, ha caído Babilonia, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Y ahora en Apocalipsis 17, el ángel le dice a Juan: ven acá, te voy a mostrar lo que le va a pasar a esta mujer ramera. La palabra ramera quiere decir prostituta. Ven, te voy a mostrar la sentencia, la condenación de esta gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué quiere decir eso? Versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Así que esta ramera, esta mujer, está sentada sobre muchos pueblos, naciones y lengua. Es una mujer. Sigan leyendo. Dice que ella ha emborrachado, ha embriagado con el vino del furor de su fornicación a todos los moradores de la tierra, pero se ha ido a la cama y ha fornicado con los gobernantes de las naciones. O sea, es una mujer que es una prostituta, pero que enamora esta mujer a los jefes de Estado, enamora a los gobernantes, a los reyes de las naciones, y se va a la cama con ellos. ¡Wow! Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Eso es la bestia. Y la mujer, versículo 4, estaba vestida de púrpura y escarlata. Estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro, una copa de oro, llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, de la suciedad
de su fornicación. Y en su frente, escuchen ahora, porque alguno puede estar pensando, bueno, pero el mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, y ahora usted está hablando de una mujer. Miren cuál es el nombre de esta mujer, versículo 5. En su frente tiene un nombre escrito, un misterio. ¿Y cuál es el nombre? Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria, borracha, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esta no es una mujercita cualquiera. Se le llama la gran ramera. Y dice que está sentada sobre muchas aguas, que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora díganme ustedes, porque ya lo vimos el primer día de nuestras reuniones. En la Biblia, una mujer es símbolo ¿de qué? Muy bien, de una iglesia. La esposa del Cordero, la esposa de Cristo, es su iglesia y se le llama una mujer. ¿Se acuerdan cuando vimos del fundamento de la iglesia y que Cristo es la cabeza de su iglesia, así como el marido es cabeza de la mujer el primer día? ¿Ok? Una mujer representa una iglesia, una mujer pura, una mujer casta, una mujer fiel a su marido, representa a la iglesia fiel a Cristo. Pero una mujer sin vergüenza, una mujer mala vida, una mujer prostituta, fornicaria, ramera, representa una iglesia infiel, una iglesia falsa. Qué interesante. Ahora la cosa comienza a tomar color. El mensaje del segundo ángel anuncia la caída del falso sistema religioso. Una mujer llamada Babilonia. ¿Y por qué le llama Babilonia? Porque Babilonia es el origen y la cuna de todas las religiones falsas. Hoy en día se dice que hay 7 grandes religiones en el mundo. 7 grandes religiones. ¿Okay? El budismo, el taoísmo, el confucianismo, el hinduismo, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Todos los ismos. ¿Ok? ¿Se los repito? Budismo, confucianismo, taoísmo, hinduismo, cristianismo, judaísmo e islamismo. Las 7 grandes religiones. Para Dios, y esas a su vez están subdivididas en un montón de iglesias. Por ejemplo, solo tomando el cristianismo, las 3 grandes divisiones de la religión cristiana son el catolicismo romano, la iglesia católica ortodoxa y el protestantismo. El protestantismo lo conocemos, el catolicismo romano también, pero los ortodoxos no muchos los conocemos. Pero es una religión muy grande, tan grande como la católica. No más que ocupa todos los países de Europa más allá. O sea, lo que era antes la Unión Soviética. Todos esos países son ortodoxos. La iglesia se llama ortodoxa rusa porque tiene su sede en Rusia, mientras que la católica es
católica romana, porque tiene su sede en Roma. Esta es ortodoxa rusa. Tiene 100.000 millones de adeptos. Y la Iglesia Católica también tiene 100.000 millones de adeptos. Tienen el mismo tamaño las dos. Y luego vienen los protestantes con 650 millones de adeptos. Un poco menos que la católica. Las tres grandes divisiones del cristianismo. Pero a su vez hay más divisiones. El protestantismo está dividido en luteranos, metodistas, bautistas, presbiterianos, iglesias reformadas, asambleas de Dios, grupos pentecostales, iglesias independientes, una cantidad tremenda, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora déjenme decirles, para Dios solamente hay dos. La verdadera y todas las demás son Babilonia, la falsa. Así de sencillo. Su pueblo verdadero que guarda sus mandamientos es uno solo. Y todos los demás son parte de Babilonia. Porque Babilonia es la unión de todas las religiones que tuvieron su origen en la antigua Babilonia y que bebieron de sus doctrinas. Lo que hace a Babilonia es la copa que tiene en su mano y que ha emborrachado a todas las naciones y está llena de abominación. Son las doctrinas falsas. ¿Y cuáles son las doctrinas falsas? Bueno, la Biblia dice que hay un solo Dios. La iglesia falsa dice que hay muchos dioses. La iglesia del Señor, la iglesia verdadera, dice que hay una santa ley de Dios que Dios estableció. Las otras iglesias tienen sus propias leyes, pero no se guían por la ley de Dios. La iglesia verdadera enseña que la salvación solamente es en Cristo y que no hay otro camino para la salvación sino en Cristo. Todas las demás iglesias falsas muestran 1000 caminos de salvación. Para salvarte tienes que hacer esto y hacer esto y hacer esto y hacer esto. Y ponen sus propias reglas para la salvación. Cuando la iglesia verdadera enseña que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Ya se lo preguntaron al Señor Jesús. Vamos a leerlo. En el Evangelio según San Lucas. Dice allí en el capítulo 18, versículo 18, un hombre principal vino y le preguntó a Jesús diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Para heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué le dijo Jesús que había que hacer para heredar la vida eterna? Guardar los mandamientos. Pero hoy en día la mayoría de las iglesias dicen: los mandamientos no, esos fueron clavados en la cruz. Eso ya no hay que guardarlos. Eso era para antes, ahora estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley de Dios. Qué confusión tan grande. Entonces Cristo le mintió a ese pobre joven, el joven rico, porque le dijo que para ser salvo hay que guardar ¿qué? Los mandamientos. Ahora también hay otra gran verdad, que no podemos guardar los mandamientos siendo carnales. Entonces la otra cara de la moneda Jesús se la dijo a Nicodemo. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede heredar el reino de Dios. Y para guardar los mandamientos de Dios necesitamos nacer de nuevo. Miren lo que dice Romanos capítulo 8. Pero eso ya me estoy adelantando. Esa es otra columna de la fe.
la ley y la gracia, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y eso vamos a ver el balance entre los dos, entre los mandamientos y entre la fe. Porque la mayoría de las iglesias dicen que para ser salvo solamente hay que creer en Cristo y ya eres salvo. Pero Cristo dijo, ¿qué le dijo al joven rico? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Dijo él, y le dijo, guarda los mandamientos. Entonces, ¿quién estará en lo correcto? Bueno, ya vamos a ver cuando lleguemos a ese próximo pilar. Creo que es el que nos toca mañana. Sí, ese es el cuarto pilar. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y vamos a ver la relación que hay entre los dos. Romanos, capítulo 8. Dice el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne no se sujetan, los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Pueden los que son de la carne sujetarse a la ley de Dios, guardar la ley de Dios? ¿Pueden? No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, para poder guardar la ley de Dios, y hay que guardarla para ser salvo. Cristo se lo dijo y él no mintió. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos, le dijo. Pero ¿y cómo podemos guardar los mandamientos si somos carnales? Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Mañana vamos a ver ese pilar de la fe que es la salvación. La salvación, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero hoy estamos viendo el mensaje del segundo ángel. Solo que menciono esto porque Babilonia ha hecho beber a todas las naciones de esa copa de inmundicia que son las doctrinas falsas. Déjenme mencionarles otra doctrina falsa que viene de Babilonia. La idolatría es una de esas, el culto a las imágenes. ¿Ok? Pero otra doctrina falsa es la inmortalidad del alma. Y eso lo creen casi todas las religiones. Miren, los del Islam, o sea, los maometanos, creen que cuando se mueren se van allá al cielo, y si mueren matando a otros en la yihad, les dan, ¿cuántas son? 70 vírgenes que va a recibir, porque el muerto no está muerto, sino que pasa a un plano mejor. Eso creen los del Islam, los maometanos. ¿Ok? Los hindúes creen en el nirvana y que el espíritu se sale del cuerpo y va progresando y se puede encarnar en otros cuerpos hasta que llegue finalmente a conseguir el grado máximo. Los confucionistas creen en lo mismo. Los taoístas, que son los de Japón, de Tao, creen que los muertos no están muertos y les enseñan a sus hijos a prenderle incienso a la imagen de sus antepasados y a adorarlos porque son como dioses. Creen todos en la inmortalidad del alma. Los griegos creían en la inmortalidad del alma. Los romanos creían en la inmortalidad del alma. Los persas creían en la inmortalidad del alma. Los babilonios creían en lo mismo. Esa es la doctrina de Babilonia. Y hoy en día la romana, la católica romana, cree lo mismo. Dice que los muertos no están muertos,
sino que al morir se van al cielo. Y ya cuando la iglesia dice que está seguro que está en el cielo, los declaran santos. Y entonces ahora ya se les puede rezar, como Juan Pablo II. Y ahora ya no es beato, ahora ya es santo. Ya ha hecho milagros, ya se le puede rezar. Esa es la doctrina de la inmortalidad del alma. Esto es tan permeable en todas las religiones falsas que justamente Dios lo constituyó una de las 7 columnas. Y es la número 7, que lo vamos a estudiar ya. Volviendo al mensaje del segundo ángel. Babilonia es una ciudad, pero también es una mujer. Al igual que la iglesia de Cristo está representada por una ciudad, pero también es una mujer. Apocalipsis 21, versículo 9 y 10. Vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciéndome, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. Así que la nueva Jerusalén es una ciudad. Me mostró la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Pero también representa la esposa del Cordero. Es la iglesia de Cristo, una iglesia pura representada por la ciudad de Jerusalén, la iglesia impura representada por Babilonia. Y el mensaje del segundo ángel desenmascara el error, la mentira, el engaño en el ámbito religioso y anuncia la caída de ese sistema falso religioso que la Biblia le llama Babilonia la Grande. Pero también acusa a esa mujer, a esa iglesia, de ser la responsable de la muerte de los mártires de Jesús. Es una iglesia que ha perseguido y ha matado a cristianos, llamándoles herejes. La Santa Inquisición mató a millones de personas. ¿Y cuál era el crimen? Que no aceptaban al obispo de Roma como cabeza, porque decían solo tenemos una cabeza de la iglesia que es Cristo, y por eso los consideraban herejes, rebeldes, porque no aceptaban estar sujetos al Papa, al obispo de Roma. ¿Cuál era su herejía por la cual los quemaban? Porque decían que la Biblia era su credo y no el credo romano. Este es nuestro credo y esta es nuestra base, la Biblia, porque guardaban el sábado en lugar del domingo que viene de Roma. Todas esas cosas hicieron que la iglesia romana persiguiera al pueblo de Dios. Por eso dice que la mujer está borracha de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Pero les hago una pregunta. La mujer dice que está sentada ¿sobre qué? Ajá. Dice, te mostraré la sentencia de la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Y qué eran las muchas aguas? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es una iglesia que es mundial, está en todas partes del mundo. Pero también está sentada sobre algo más. Muy bien, está sentada sobre una bestia. Y también está sentada sobre 7 montes. Vean. Versículo 4. Versículo 3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia. La bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos y está llena de nombres de blasfemia. Ahora aquí hay una cosa muy interesante. El mensaje del segundo ángel desenmascara a Babilonia y anuncia su caída. Pero el mensaje del tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, amonesta contra la bestia. Pero aquí en el capítulo 17, la mujer y la bestia andan juntitas, una arriba de la otra. ¿Quién lleva a quién?
Dice, el ángel me dijo, versículo 7, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. La bestia carga a la mujer, pero la mujer lleva a la bestia, porque la mujer es la que la jinetea, la maneja, la lleva para donde quiere ir. En lenguaje profético, una bestia representa un poder político, un gobierno, y solo hay una iglesia sobre toda la faz de la tierra que está montada sobre un sistema político, donde el jefe de esa iglesia es al mismo tiempo jefe de Estado. Solo hay una iglesia que está montada sobre una política, sobre una nación, y se le llama el Estado del Vaticano. Y el líder de esa iglesia es no solo sumo pontífice romano, pero también es jefe del Estado del Vaticano. Y el actual es argentino, es cierto. Vamos a hablar un poquito más de esto durante esta semana. Al llegar al fin de semana vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo y cómo todo esto nos amonesta sobre lo que viene, porque el mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y no tienen reposo de día y noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Ese es un mensaje muy grave, muy duro. Le está diciendo a los seres humanos, por eso es que es tan importante que este mensaje se dé, que el que caiga en la adoración de la bestia va a ser atormentado con fuego y azufre, y va a beber del vino de la ira de Dios, que son las 7 postreras plagas. Ahora, ¿cuántos creen ustedes que van a adorar a la bestia? Vayan al capítulo 13. Capítulo 13. Todo el capítulo 13 está hablando de esa bestia que tiene 7 cabezas. Vean el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Pero miren lo que dice. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron, versículo 8, todos los moradores de la tierra. ¿Cuántos van a adorar a la bestia? Todos los moradores de la tierra. Bueno, casi todos. Casi todos. Ahí lo dice el mismo versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Los que no van a adorar a la bestia son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Este mensaje es candente.
porque la bestia es un poder político religioso que tiene su sede en el Vaticano. Pero el capítulo 13 de Apocalipsis nos habla de otra bestia. Y la segunda bestia, versículo 11, vio otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La segunda bestia que sube de la tierra parece mansa como un cordero. Tiene cuernos como de cordero. Pero cuando abre la boca, ¿habla como qué? Como un dragón. El dragón es el que persigue. Entonces, esta otra bestia dice, ejerce, versículo 12, toda la autoridad en presencia de la primera bestia, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. La primera bestia representa el poder político que tiene una mujer montada encima. Es el Vaticano. La primera bestia es el papado. Pero la segunda bestia que sube de la tierra representa los Estados Unidos de Norteamérica. Y dice que los Estados Unidos va a hacer que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, adoren al papado. Esto parece inconcebible, o parecía, ya no más, porque este año el Papa Francisco viene a Estados Unidos, invitado por Obama. Viene a inaugurar el Congreso de las Familias en Filadelfia. Y viene a impulsar el Día de la Familia. El Día de la Familia. Imagínense. Y suena muy bonito un día para que la familia esté unida, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que no es el día que Dios apartó desde la creación del mundo. Lo que Él viene a impulsar es el domingo. Pero se va a presentar ante el Congreso de los Estados Unidos. Obama lo invitó a la Casa Blanca y le está dando oportunidad de dirigir un mensaje a todos los miembros del Congreso. El 23 de septiembre, el Papa Francisco va a estar en Washington dirigiéndose a los miembros del Congreso de los Estados Unidos. Y luego va a volar a Nueva York a dar un discurso ante las Naciones Unidas, a todos los representantes de todas las naciones de la tierra. Viene a inaugurar el Congreso de la Familia, a impulsar el Día de la Familia. Va a hablar ante el Congreso y va a hablar ante las Naciones Unidas. Una figura política que tiene un propósito. Así que por algo Dios manda este mensaje en esta época, justo antes de la venida de Cristo, porque las naciones enteras se van a unir bajo una cabeza y todos van a adorar a la bestia. Y Estados Unidos va a tomar parte en hacer que los moradores de la tierra respeten al papado. Se le va a dar la autoridad para gobernar, dice aquí, por 42 meses. Y se le dará autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, todas las naciones de la tierra, todos los pueblos y muchedumbres de la tierra van a estar bajo un control de un gobierno que va a estar liderado por un hombre, una sola cabeza, un gobierno mundial con un líder mundial. Y la Biblia dice que ese líder mundial le van a llamar el líder de la paz, el hombre de la paz. Pero que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Oh, este mensaje está al día. Es lo que está sucediendo ahora mismo.
Por eso es tan importante que este mensaje se proclame. Por eso Juan vio 3 ángeles que volaban por el cielo y traían este triple mensaje para proclamarlo a todos los moradores de la tierra, llamando a los seres humanos a serles leales a Dios y no al hombre, adorar al Creador y no a la criatura, adorar al Cordero y no a la bestia, a creer en la verdad y no en la mentira, no en Babilonia, que ha engañado y emborrachado. Porque dice que Babilonia ha emborrachado a todos los moradores de la tierra. ¿Qué pasa cuando una persona está borracha? No piensa, está atontado, está embrutecido y no puede ver claramente ni entender claramente. Y así los habitantes de la tierra están entontecidos con las doctrinas que las creen como si fueran verdad, aunque son mentira, porque no pueden ser demostradas por la palabra de Dios. En medio de este caos final, Dios va a tener un pueblo. El mensaje del tercer ángel termina diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sí, Dios va a tener un pueblo que le va a ser leal, un pueblo que va a guardar sus mandamientos por la fe en Cristo Jesús. Y yo quiero ser parte de ese pueblo final, de ese remanente final. Y quiero pedirle al Señor que Él me ayude a mantenerme leal a Cristo, a su verdad, a su palabra y a defender los 7 pilares, las 7 columnas de la fe cristiana. Cristo como único sumo pontífice y sacerdote. Cristo como el único que tiene el derecho a juzgar y a perdonar los pecados. El mensaje que Cristo ha mandado, que aquí está para toda nación, tribu, lengua y pueblo, justo antes de que Él aparezca en las nubes del cielo a recoger la cosecha final. Este es el mensaje que va a preparar al mundo para el tiempo del fin. Este es el mensaje que si lo aceptas, te salvas. Si lo rechazas, te condenas. De la aceptación o rechazo de este mensaje depende la salvación o la condenación de cada individuo en el planeta Tierra. Quiera el Dios del cielo ayudarnos a ver claramente y a entender lo que estamos estudiando para mantenernos leales y fieles a Él. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que Él selle este mensaje en nuestro corazón. Yo sé que hay muchos que nos están viendo a través del canal de televisión. Para ti también es este llamado, para ti también es esta invitación a aceptar este triple mensaje, el último mensaje de misericordia, el último llamado de Dios para el planeta Tierra, a serle leales a Él, a obedecerle solamente a Él, a guardar sus mandamientos, adorar al único Dios que merece adoración, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. A salir de Babilonia, ese falso sistema religioso que ha engañado a todas las naciones con el vino de su fornicación. Y a no caer en el engaño de un nuevo gobierno mundial, un nuevo orden mundial, un gobierno global con una cabeza, con un solo gobierno que va a tratar de dominar a los moradores de toda la tierra. Que Dios nos ayude a tener solamente a Cristo como el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a inclinar el rostro para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, en esta hora te agradecemos porque tu palabra es tan clara y directa, porque podemos entenderla. Hay muchos, Señor, que no entienden el libro de Apocalipsis, que les parece misterioso, difícil, que les da miedo, pero al poder estudiarlo a la luz de tu palabra, podemos encontrar las verdades que nos enseñan cómo prepararnos para este tiempo final. Bendice a cada persona aquí presente, que hemos tomado decisiones en favor de Cristo y de su verdad. Bendice a aquellos que a través de los medios de comunicación, a través de las distintas radios que están en cadena, en México, en Guatemala, en Centroamérica, a través de los canales de televisión, a través del internet,
que nos ven personas desde todas partes del mundo, que cada uno que ha escuchado este mensaje lo atesore en su vida, porque tú dices que si no recibimos el amor de la verdad para ser salvos, seremos engañados por una gran mentira y seremos condenados por no haber aceptado a la verdad. Ayúdanos, Señor, a ser leales a esta verdad, a defender estos pilares de tu fe, para que nada ni nadie nos quite la corona que tú tienes reservada para los fieles. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente el día de mañana, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Les invitamos a aquellos que nos ven a través del canal de televisión y que están en la zona de el condado de Riverside, ya sea en Corona, en Riverside, en San Bernardino, en Moreno Valley, en Perris, en Hemet, en Murrieta, en toda esta zona, a que nos acompañen aquí en la Gran Carpa en Perris para seguir con esta semana de los 7 pilares, las 7 columnas de la fe cristiana. Que el Señor Jesús les bendiga y muy buenas noches. La dirección de la carpa aparece en pantalla: 1336 Rim Rock Drive en la ciudad de Perris. El Señor les bendiga.